Ciudad de México, diciembre de 1994. Una casa vacía, un escritorio con papeles ordenados, una taza de café a medio terminar y un cuaderno azul abierto con una sola frase escrita. El espacio no está vacío, simplemente es incomprendido. Esa fue la última vez que alguien vio a Jacobo Grinberg. Su desaparición no dejó rastro, no hubo violencia, solo una ausencia silenciosa y definitiva. Lo que nadie sabía ni se atrevía a decir era que Jacobo ya lo había previsto todo. Un día me iré, pero mi voz se extenderá entre las mentes capaces de resonar con ella. Esto le confió a un colega unas semanas antes de desaparecer. Desde entonces, amigos cercanos, estudiantes, científicos, chamanes y familiares han custodiado lo que les dejó. Pasajes dispersos, cartas, notas, sueños, fragmentos jamás compartidos públicamente. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, sino una reconstrucción emocional, simbólica y espiritual de sus enseñanzas más profundas, narrada a través de la mirada de alguien que realmente lo conoció. Si alguna vez has oído hablar de él, ya sabes que nada de lo que sigue ocurre por casualidad. Este mensaje te ha buscado, y si te ha llegado, es porque algo en ti está listo para recordar. Si en estos primeros momentos algo dentro de ti ha vibrado, si has percibido que no solo estabas escuchando, sino reconociendo, entonces inmediatamente dale a me gusta. Lo entenderé. Sabré que tú también has comprendido la llamada. Sabré que no solo estás siguiendo, estás recordando. En los próximos minutos descubrirás por qué Jacobo afirmaba que la realidad no existe tal como la imaginamos. ¿Cómo llegó a comprender que la mente no piensa, sino que crea? ¿Qué le reveló doña Pachita en sus rituales más secretos? ¿Y por qué, en su opinión, el universo entero es un pensamiento expandido? Cada palabra que escuchas es como si la hubiera pronunciado él mismo, quizás porque, de maneras que escapan a la comprensión común, realmente lo es. Si sientes que lo que estás escuchando no es simplemente un audiolibro, sino un recuerdo a punto de emerger, deja un comentario. Esto es solo el principio. No mires atrás. Jacobo ya está hablando. Capítulo 1. El día que dibujó el universo en una servilleta. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estábamos en un café sencillo, con sillas de metal y paredes color mostaza, pero para nosotros, en esos momentos, se convirtió en el centro del universo. Jacobo llegó como siempre, con su libreta bajo el brazo. No saludó con palabras, sino con la mirada, y ese día había algo diferente en sus ojos. Parecían más abiertos, como si ya hubieran visto lo que el resto del mundo no veía. Se sentó frente a mí, pidió un café sin azúcar y permaneció en silencio durante casi 3 minutos. Miraba fijamente la mesa, como esperando algo. Entonces sacó una servilleta. No sabía si quería limpiar algo o empezar algo, pero lo que hizo me dejó sin palabras. Con un bolígrafo azul común y corriente, hizo un punto en el centro y empezó a dibujar círculos concéntricos. No eran perfectos ni simétricos, pero parecían vibrar con una precisión asombrosa. Esto es látex, dijo sin apartar la vista del dibujo, la red que sostiene todo lo que se cree real. Al principio pensé que era una metáfora, una forma poética para describir el alma o el campo cuántico, pero pronto me di cuenta de que hablaba de algo real, una estructura de energía tangible, un patrón de conciencia que lo conecta todo, el cuerpo, los pensamientos, el espacio y el tiempo. Argumentaba que cada pensamiento generaba una onda en ese campo, invisible para la mayoría, solo porque nadie sabía dónde mirar. La mente no piensa, la mente teje. Cada pensamiento es una puntada en la tela de la realidad. Lo escribió en la esquina de la servilleta. Con el tiempo comprendería cuánto lo cambiaría toda esa frase. Nada volvió a ser igual, ni sus relaciones, ni sus investigaciones, ni su existencia. Esa noche, antes de irnos, me confió algo que nunca olvidaré. El problema no es que no lo creas,
El problema es que ya lo estás usando sin saberlo. Y si estás escuchando estas palabras, quizá ya las estés usando. Por eso esta historia te encontró. En el siguiente fragmento te contaré qué sucedió la primera vez que Jacobo entró en la habitación de Pachita y por qué, después de ese encuentro, dijo haber visto cómo el cuerpo se forma a partir de la luz. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos modificaban la realidad que te rodea? Si es así, comenta, porque quizá sea mucho más real de lo que imaginas. La primera vez que Jacobo conoció a Pachita no fue en un laboratorio ni en un templo. Ocurrió en una habitación sencilla, iluminada solo por una vela y una fe ancestral. Llegó con el escepticismo de quien ha estudiado física cuántica, pero también con la apertura mental de quien ha recorrido caminos místicos. Sabía que algo sucedería, pero no sabía qué, ni si estaba listo. Pachita lo miró desde su silla de madera, como si ya supiera quién era. No le preguntó nada, no habló, no buscó confirmación. Lo miró largo rato, en silencio, como si leyera su alma en lugar de su mente. Luego simplemente dijo, no viniste a verme a mí, sino a verte a ti mismo. Y a partir de ese momento, todo cambió. Jacobo no describió la experiencia como un informe científico, sino como un susurro anotado en su cuaderno negro. Escribió que sintió una presión en el pecho, aunque no lo tocaron. Sus pensamientos se detuvieron, su cuerpo parecía flotar, y Pachita, cerrando los ojos, permaneció inmóvil. Vio luces dentro de sí misma. No eran imágenes mentales, sino percepciones auténticas y reales, como si la energía se reorganizara. Y ella simplemente estaba allí, presente. Después de la consulta, Pachita se inclinó hacia él y le susurró una frase que se le quedó grabada en la mente. No tienes que tocar para cambiar algo, solo tienes que estar donde el otro cree que no estás. Al día siguiente, Jacobo nos contó que sintió como si su campo energético se hubiera reescrito, no en el plano físico, sino en el vibracional. Por primera vez, dejó de ver la mente como un procesador de información. Empezó a concebirla como un campo capaz de conectar con otras realidades, y eso lo cambió todo. Dijo que el cuerpo físico es solo la sombra de algo inmensamente mayor. Lo real, lo creador, está en otra parte, en otra dimensión que Pachita habitó sin moverse. Desde ese día, incluso su ciencia dejó de ser la misma. Ya no buscaba respuestas en el cerebro, sino en lo que existe más allá de él. Más tarde intentó replicar esa experiencia en el laboratorio, con experimentos de electroencefalografía y meditación profunda. Lo que descubrió lo llevó a escribir el texto más controvertido de su vida, un texto que nunca logró publicar en su totalidad. Un manuscrito innovador, demasiado atrevido para su época, demasiado auténtico para el sistema. Hablaremos de ello en el siguiente fragmento. Mientras tanto, les pregunto, ¿alguna vez han sentido que alguien los toca sin tocarlos? ¿Alguna vez han sentido una transformación interna sin causa aparente? Si es así, comenten, porque quizás no estén solos, y quizás lo que experimentaron sea real. Jacobo hablaba poco de su madre, pero cuando lo hacía el mundo parecía detenerse. Bajaba la voz, su mirada se nublaba, como si tocara algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Su madre había muerto cuando él era pequeño, pero nunca la había sentido distante, solo conmovida. El día que se fue no lloré, escribió, no porque no la quisiera, sino porque la sentía ahí, detrás de mí. Esas palabras se encuentran en un diario íntimo que nunca quiso publicar. Sin embargo, compartió fragmentos con quienes, como él, sabían que el alma no muere, sino que cambia de frecuencia. Unos días después de su muerte, mientras caminaba solo por la UNAM, Jacobo escuchó su voz. No era una alucinación ni un recuerdo, era una frase clara, como si le susurrara al oído. No busques mi presencia en fotografías, búscame en el espacio entre tus pensamientos. Esa frase lo cambió todo. A partir de ese momento, comenzó a considerar la mente no como un depósito de recuerdos, sino como un sintonizador. Al comprender esto, comprendió que la conciencia de su madre no estaba anclada en el pasado, estaba viva, activa, accesible en un campo al que él aún podía acceder.
y así comenzó una nueva fase de su búsqueda. Descubrió que la conciencia no reside en el cuerpo, que el amor verdadero no necesita forma para existir. Desde entonces, Jacobo se dedicó a explorar la mente no local, una conciencia que no se limita al cerebro ni a la vida misma, algo que permanece, que acompaña, que habla sin hablar. Durante sus meditaciones más profundas, decía sentirlo, no como un recuerdo, sino como una presencia activa, una guía silenciosa que se comunicaba a través de intuiciones, no de palabras. Un día, mientras hablábamos de esto, pronunció una frase que me estremeció. La muerte es un idioma mal traducido. Quienes se van no desaparecen, simplemente empiezan a hablar de otra manera. Si tú también has perdido a alguien y te sentías cercano a él, quizás lo entiendas. En el siguiente fragmento te contaré cómo esta experiencia impulsó a Jacobo a intentar demostrar científicamente la existencia de la conciencia más allá del cuerpo, un experimento que casi nadie quiso aprobar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te hablaba después de su muerte? Escríbelo en los comentarios. Este canal no existe para dar respuestas, existe para ayudarte a recordar lo que ya sabes. Jacobo no temía al fracaso, temía a la indiferencia, y eso fue exactamente lo que sucedió con su experimento más ambicioso. Era 1992. Diseñó un estudio que, de tener éxito, podría haber revolucionado para siempre nuestro concepto de percepción. Un protocolo riguroso, voluntarios entrenados, doble ciego, mediciones de electroencefalograma y campos magnéticos. El objetivo era demostrar que la mente puede alterar la materia sin tocarla. Si el pensamiento es energía estructurada, escribió, entonces puede modificar el sistema sobre el que actúa si hay resonancia. Eligió 3 sujetos. Cada uno debía concentrarse en un símbolo geométrico, en una habitación aislada de la señal visual, sin contacto, solo intención. Lo que ocurrió fue impactante. En los electroencefalogramas se registró actividad en la zona occipital del cerebro, como si los sujetos realmente estuvieran viendo los símbolos. Sin embargo, nunca los habían visto. Cuando Jacobo presentó los resultados, fueron rechazados. Esto no es ciencia, esto es esoterismo, dijeron. Lo estás arruinando todo, Jacobo. Algunos colegas se marcharon, la universidad dejó de financiarlos, pero él no se detuvo. Una tarde, en su apartamento, me mostró una carpeta llena de trabajos rechazados, marcados con lápiz rojo por los revisores. En la última página había escrito una sola línea: no me creen porque no se permiten creer. Ese día entendí algo fundamental. Jacobo no quería convencer al mundo, solo quería abrir una puerta para quienes estuvieran dispuestos a cruzarla. El problema no era si esto era real, el problema era que nadie sabía cómo mirarlo, y a partir de ese momento, su obra se volvió aún más radical. En el siguiente fragmento les contaré lo que sucedió unas semanas después, cuando Jacobo, en un estado de conciencia expandida, escribió 26 páginas sin recordar haber escrito una sola palabra. ¿Alguna vez te has sentido atravesado por una idea, una frase o un dibujo que parecía no salir de ti? Quizás no era imaginación, quizás era acceso. Si te ha pasado algo así, escríbelo en los comentarios, porque podría ser la primera señal de que estás tocando el campo. Jacobo prefería escribir a mano. Decía que la pluma tenía un ritmo que el teclado no tenía, pero esa noche lo que escribió no tenía ritmo. Tenía algo más, algo que ni siquiera él podía explicar. Era octubre de 1993. Estaba solo en su estudio, con música tibetana de fondo y las luces atenuadas. No había planeado nada, solo quería meditar. Después de unos 20 minutos, algo sucedió. Sus dedos comenzaron a moverse, no lentamente, no en trance, con decisión, como si ya supieran lo que tenían que hacer. Y durante 2 horas enteras escribió sin parar, sin releer, sin corregir, 26 páginas. Al día siguiente, cuando los leyó, guardó silencio. Me los mostró sin decir palabra. Le pregunté, ¿los escribiste tú? Y me respondió, mis manos, sí. Mi mente, no lo sé.
Ese texto hablaba del entramado como la conciencia estructural del universo, de la capacidad del pensamiento para doblar el espacio, de una red viva. Hablaba de un punto cero del que nace toda forma. Aún no había formalizado científicamente la mayoría de esas ideas, y sin embargo estaban allí, negras sobre blanco, en sus palabras o quizás en las palabras de algo que lo atravesó. Dijo que, mientras escribía, percibió una presencia detrás de él, como una sombra luminosa. No hablaba, sino que dictaba sin voz. No era posesión, ni invención, era un puente. Esa noche, por primera vez, Jacobo usó una palabra que muchos evitaban. Esto fue canalizado. Tiempo después leyó textos de otros místicos y encontró frases idénticas, símbolos similares, estructuras ya escritas en culturas jamás estudiadas, y comprendió algo esencial. Cuando accedes al campo, no estás creando, estás recordando lo que ya ha sido pensado por la conciencia universal. Ese libro nunca se publicó, pero dejó ejemplares en sobres sellados, entregados solo a quienes él consideraba listos. Uno de esos sobres me llegó. Dentro había una nota: si alguna vez desaparezco, que estas palabras perduren. En el siguiente fragmento les contaré lo que sucedió unos días después, cuando Jacobo dijo que ya no percibía el tiempo, y cómo esto cambió su forma de vivir, pensar y finalmente desaparecer. ¿Alguna vez has escrito algo que sintieras que no provenía de ti? ¿Palabras que parecían dictadas desde otro lugar? Si es así, coméntalo. Quizás eso también fue una forma de acceso. Fue una experiencia breve, tan breve que parecía eterna. Jacobo la llamó la pausa fuera del reloj, un momento suspendido en el que el tiempo parecía duplicarse o desaparecer por completo. Era domingo. Había pasado todo el día escribiendo, meditando, dejando que su mente flotara entre pensamientos inexplicables. Alrededor de las 7:30 p.m. se hizo el silencio, apagó la luz y cerró los ojos. No dormía, tampoco pensaba, simplemente estaba presente. Cuando volvió a abrir los ojos, creyó que habían pasado unos minutos, pero el reloj marcaba las 11:21 p.m. Casi 4 horas sin memoria, sin tránsito, sin espera. No era como dormir, escribió, era como entrar en una habitación donde el tiempo no puede entrar. No había antes ni después, solo un punto de quietud, tan presente que incluso anulaba el concepto de presente. Al día siguiente me llamó, no para contarme lo sucedido, sino para hacerme una pregunta desconcertante. ¿Crees que el tiempo es una sustancia o un hábito? Hablamos durante horas. En medio de la conversación pronunció una frase que luego transcribiría en su cuaderno rojo. Quizás el tiempo solo existe para quienes necesitan medir lo que aún no recuerdan. A partir de ese momento, comenzó a estudiar con mayor intensidad los estados alterados de percepción. Largas meditaciones, ayunos, retiros en silencio, no porque estuvieran de moda, sino para intentar replicar esa sensación de eternidad vivida, ese estado en el que no hay progreso ni regresión, solo presencia. Jacobo no quería controlar el tiempo, quería liberarse de la necesidad del tiempo, y lo logró. Varias veces, incluso durante experimentos documentados, sus ondas cerebrales entraron en patrones que no correspondían a ningún estado conocido. A partir de entonces, comenzó a escribir todo en presente, como si nada hubiera pasado realmente, como si todo lo que había experimentado aún estuviera sucediendo. En el siguiente fragmento les contaré lo que pasó cuando un estudiante le hizo una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Y Jacobo, sin dudarlo, respondió antes de terminar la frase. Si alguna vez han experimentado momentos en los que el tiempo pareció desaparecer, escríbanlo en los comentarios. Quizás no fue distracción, quizás fue acceso. Era uno de esos días en que el aire parecía cargado de algo invisible. El cielo era opaco, como si guardara un secreto. Jacobo también. Estábamos en un pequeño aula de la UNAM, donde él improvisaba conversaciones para quienes sabían que el valor supremo no se encuentra en el programa oficial. Éramos 5 ese día. Silencio, una libreta y una mirada que parecía leer en mi interior. Tenía una pregunta en mente.
No la dije, no la escribí, ni siquiera la formulé del todo. Era una duda existencial, casi vergonzosa, de esas que se esconden en el alma. Y sin embargo, él respondió. Jacobo levantó la vista, me miró con dulzura y dijo, no eres el único que piensa eso, pero si lo piensas es porque ya sabes la respuesta. Simplemente no quieres verla. Me quedé impactado. No podía explicarlo. Los demás en la sala no entendían lo que había pasado, pero él sí, sabía exactamente lo que había pasado. Días después, me explicó su teoría. Cuando una mente vibra en una frecuencia clara, otra mente sintonizada puede recibirla. La conexión no es magia, es resonancia. No hablaba de la telepatía como un poder sobrenatural, hablaba de un campo compartido, un lugar no físico donde las mentes se encuentran antes que las palabras. La telepatía, dijo, no es leer la mente del otro, es entrar juntos en la mente que los contiene a ambos. Desde ese momento comencé a notar algo. Jacobo ya no escuchaba con los oídos, escuchaba con el cuerpo, con el alma, con ese espacio silencioso donde las ideas aún no se han concretado. Esa era su verdadera ciencia, la ciencia de los símbolos que aún no se han pronunciado, pero que ya existen. En el siguiente fragmento les contaré lo que sucedió durante una de sus últimas sesiones con Pachita, cuando ella le habló del cuerpo no como carne, sino como luz organizada. ¿Alguna vez has sentido que alguien sabía lo que ibas a decir? ¿O que presentías lo que otro sentía sin palabras? Comenta abajo, porque si lo has sentido, ya lo has vivido. Fue la última vez que Jacobo vio a Pachita con vida. Lo supo en cuanto cruzó el umbral de la habitación, no porque estuviera enferma, sino porque algo en el aire había cambiado. La habitación estaba más oscura de lo habitual, pero no por falta de luz. Era como si lo invisible pesara más. Ella no habló, no sonrió, solo lo miró. Parecía que su cuerpo físico era ahora un obstáculo, y en ese silencio comenzó a comunicarse, no con la voz, sino con energía. Jacobo escribió, sentí que mi cuerpo se abría por dentro, no como una herida, sino como si las células se escucharan. Era como si alguien tocara su sistema nervioso desde dentro. Pachita levantó una mano, no lo tocó. Sin embargo, Jacobo sintió un calor que le recorría el pecho, un calor que no quemaba, sino que transformaba. Entonces dijo, el cuerpo no es carne, es luz que ha aprendido a obedecer a una forma. Y mientras hablaba, señaló el pecho de ella, luego el suyo. Fue un pasaje de verdad. Se estudia el campo con fórmulas, dijo ella. Yo lo estudio con mis manos, pero es lo mismo, Jacobo, todo es campo, y cada campo es luz. Era la primera vez que Jacobo escuchaba el concepto de un cuerpo de luz, no como una metáfora espiritual, sino como una estructura energética real. Ella le explicó que cada cuerpo es una forma temporal de luz. Cuando una persona lo recuerda, la enfermedad comienza a disiparse. Sanar, dijo Pachita, no es sacar algo del cuerpo, es recordar lo que lo sostiene. Dijo esto mientras le tomaba la mano. Jacobo salió de esa sesión con una perspectiva diferente. Ya no investigo para demostrar, escribió, investigo para recordar. A partir de ese día, comenzó a elaborar una nueva hipótesis. Todo cuerpo humano tiene una matriz energética preexistente, un diseño que la conciencia puede modificar si es capaz de recordar su propia naturaleza. Esa hipótesis nunca se publicó, no porque careciera de fundamento, sino porque era demasiado cierta. En el siguiente fragmento les contaré lo que Jacobo escribió unas semanas después, cuando afirmó que ya no estaba aquí, aunque su cuerpo seguía presente, y cómo esto cambió su forma de vivir y finalmente de desaparecer. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo es más que materia? ¿Que algo sutil en tu interior sustenta todo lo visible? Escríbelo en los comentarios, porque la luz también se manifiesta cuando recordamos. No era una frase poética, no era una metáfora, era una declaración. Ya no estoy aquí. Lo dijo mientras miraba por la ventana, como si observara algo que los demás no podían ver. Fue poco después de su última sesión con Pachita. Jacobo ya no era el mismo, se había vuelto más silencioso, pero ese silencio no estaba vacío,
Estaba lleno de algo que no tenía nombre. Una tarde me invitó a su apartamento. Ese día no había libros, solo velas encendidas, y el cuaderno azul abierto en medio de la mesa como si esperara a alguien más. Solo había una frase escrita: la presencia no requiere un cuerpo, solo una intención sostenida. Le pregunté qué significaba eso. Con una calma que me perturbó, respondió: no siento dentro de mí, siento que una parte de mí está en otro lugar, está observando esto. Durante una meditación profunda, sintió que su conciencia se expandía, más allá del cuerpo, más allá del edificio, más allá de la ciudad. No flotaba, estaba en todas partes, y cuando regresó, su cuerpo se sentía pequeño, como un traje que ya no le quedaba. Llega un punto en que ya no piensas desde dentro, escribió esa noche. Piensas desde una perspectiva más amplia, como si fueras una célula en una mente más grande. A partir de ese momento, Jacobo dejó de usar expresiones como pienso. Decía: esta idea se manifiesta en mí, o lo que se expresa a través de mí ahora. No era humildad, era precisión energética. No se sentía un autor, se sentía un canal, y desde ese estado pronunció una frase que aún llevo conmigo: cuando el ego desaparece, el cuerpo se vuelve opcional. Poco después empezó a hablar de cómo podía retirarse sin moverse, y que si un día desaparecía físicamente, no sería un delito ni una huida, sino un acto vibracional, una transición consciente a otra forma de ser. ¿Alguna vez has tenido la sensación de no estar solo dentro de tu cuerpo? ¿De tener una parte que observa desde otro lugar? Escríbelo en los comentarios. Quizás tu conciencia ya ha empezado a expandirse. Jacobo sabía que había una línea que no debía cruzarse, no por miedo, sino porque quienes custodian los límites de lo posible no necesitan pruebas para detenerte. Basta con tu verdad para perturbar el orden, y su teoría lo hizo. La realidad no es objetiva, escribió, es una proyección consensuada, una construcción sustentada en creencias compartidas, pero lo realmente impactante no fue esta afirmación, fue la segunda parte, y es manipulada por quienes saben cómo insertar pensamientos en el campo. Jacobo argumentó que la red, el campo de la conciencia universal, no solo podía ser influenciada individualmente, podría programarse colectivamente, y esto ya estaba sucediendo. Creía que muchas de las ideas que creemos nuestras son en realidad plantas de energía, formas de pensamiento diseñadas para mantenernos en una frecuencia predecible, controlable y latente. Cuando todos piensan lo mismo, alguien ha pensado por ellos. Lo decía sin miedo, y también sin micrófono, a solas en un cuaderno, en voz baja, entre quienes lo entendían. Su hipótesis más sutil era esta: el ego colectivo no es natural, es inducido, y cuanto más nos identificamos con él, más alimentamos una ilusión que no nos pertenece. Por eso insistió tanto en la meditación, en la puesta a cero, en el silencio mental, no como una práctica espiritual, sino como un acto de resistencia energética. El silencio interior, decía, es la única frecuencia inalterable. Comprendía que, si la realidad está moldeada por el pensamiento, quien controla el pensamiento controla el mundo. Una idea demasiado poderosa para ser aceptada, así que su teoría fue archivada, nunca publicada, solo distribuida en sobres sellados como advertencias para el futuro. En uno de ellos, con letra incierta, una frase: si alguna vez desaparezco, no me busques en el mapa. Búscame en lo que sientes cuando guardas silencio. ¿Alguna vez has percibido pensamientos ajenos, ideas en tu interior cuyo origen desconoces? Escríbelo en los comentarios, porque recordar es el primer acto de liberación. El cuaderno no estaba en su librero ni entre los documentos que les había dado a sus colegas. Apareció días después de su desaparición bajo una tabla suelta en el suelo de su estudio, como si lo hubiera escondido él mismo, esperando el momento oportuno. Era negro, sin nombre en la portada, y en la primera página una sola frase: si estás leyendo esto, entonces lo que temía ya ha sucedido.
Lo abrieron con cuidado. Contenía dibujos, fórmulas inacabadas, páginas enteras escritas con frases cortas y contundentes como códigos para el despertar. El tiempo es una ilusión sostenida por el hábito de no recordar. Lo que me llamas es una puerta, no un destino. La realidad no se puede explicar, se transmite, pero lo que más nos impactó fue una página fechada 2 semanas antes de su desaparición. Jacobo habló de sueños lúcidos en los que presenció una gran desconexión colectiva, un apagón de la conciencia, donde las personas olvidaron que eran creadores. Solo unos pocos lo recordaban, aquellos que aún sentían que el mundo no era lo que parecía. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, escribió, pero ha sido cubierto por el ruido, el miedo y nombres prestados. Cuando te vacíes, lo volverás a ver. En otra página, más críptica, escribió: estoy casi listo, no sé si dejaré el cuerpo o el plano. Pero lo que viene ya no se puede detener, y mi voz no se apagará, porque nunca ha sido solo mía. Ese cuaderno permaneció guardado durante años, hasta que uno de sus antiguos alumnos, impulsado por un impulso inexplicable, decidió compartir algunas frases. Y así, pieza a pieza, el mensaje comenzó a tomar forma. ¿Te suena? ¿Te pareció que ya lo habías oído como si fuera un recuerdo? Comenta, porque hay mensajes que no se pueden entender. Se recuerdan. En el siguiente y último fragmento te hablaré del silencio, de lo que Jacobo no dijo, y de cómo su desaparición no fue un final, sino una activación. No había cuerpo, ni rastro, solo un silencio inexplicable. Jacobo Grinberg no murió, ni se fue, simplemente desapareció, como si el universo que intentaba comprender lo hubiera llamado de vuelta. Cuando trasciendes la forma deja de tener sentido, había escrito meses antes. Era como si ya lo supiera, como si su partida no fuera una ruptura, sino una transformación. Lo más perturbador no fue su ausencia, fue lo que empezó a suceder después. Personas en diferentes lugares empezaron a contar sueños con él, sensaciones de presencia, pensamientos que no parecían propios, pero que aportaban claridad. Uno de sus discípulos más cercanos nos dijo entre lágrimas: ahora lo siento más cerca que cuando vivía, y entonces comprendimos. Jacobo no quería que lo siguiéramos, quería que recordáramos lo que ya había en nosotros. Su desaparición fue el cierre de la forma, no del mensaje, porque un mensaje verdadero no se conserva en palabras, se siembra en el alma. El entramado no es un campo exterior, es lo que te sostiene desde dentro, y cuando lo recuerdas, despiertas. Este libro no es una biografía, ni una explicación, es un eco, una vibración que sigue latiendo en quienes se atreven a escuchar con el corazón abierto. Si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sabías. Jacobo no ha desaparecido, simplemente ha dejado de ser visible para quienes ya no ven con los ojos del alma. Si en este viaje sentiste una sensación de retorno, si al menos una frase te hizo cerrar los ojos como diciendo sí, ya lo sabía, entonces deja tu huella. Un me gusta para decir estoy aquí, un comentario con una palabra inédita, solo una, la que nació dentro de ti al escuchar todo esto, y finalmente suscríbete, porque lo que vendrá no se contentará con encontrar, sino que será un mensaje que te encontrará. Así nos reconocemos, sin fanfarrias, pero con resonancia. Que camines en la luz de lo que acabas de recordar y que la próxima vez que te sientas solo, sientas el paso de alguien que, como tú, nunca ha dejado de buscar. Te saludo con un abrazo que no pide presencia, solo verdad. Nos vemos pronto, donde quiera que estés.